empezar hoy día, pues, nuestra clase del día de hoy, pues chicos, el día martes 1 de junio, niños. El primer día del mes de junio, vamos a ver cómo nos va en este mes, pues chicos, ¿no? Esperando que sí, por supuesto que no va a ir súper bien. Y también esperando que ustedes cada día más se superen y puedan lograr todos sus objetivos, como dice, pues, ¿no? Dice la letra de esa cancioncita. ¿Bien, chicos? Entonces, chicos, hoy día vamos a ver un tema que tiene que ver con las culturas. ¿Ya? Estamos viendo las culturas, niños. A ver, ¿qué cultura hemos visto anteriormente? A ver, ¿quién se acuerda? Creo que ya se La olvidaron. cultura Paracas, la cultura mochica, cultura Paracas, cultura china. A ver, uno solo, porque si hablamos todos, mis niños, si hablamos toditos, uy, nos vamos a... A La ver, ¿qué cultura dice? Paracas, Ok, a ver, ¿qué dice de la la cultura cultura Paracas? mochica. Ya, a ver, ¿qué dice? A ver, ya, niñitos, un orden ahí, un orden. A ver, ¿qué dice de la cultura Paracas? A ver, Carlos. Carlos Steve. A ver, ¿qué me dice de la cultura Paracas? ¿Dónde se inicia o cuál es su principal centro? Profesor, Ya, he dicho Carlos, ahí profesor, Carlitos. Carlos, un momentito, mi niña, un ratito, por favor. A ver, Carlos, a ver, ¿dónde se inicia o cuál es su centro principal de esta cultura? Paracas. Ya se olvidaron. A ver si qué tal se olvida una práctica. Estaban volando, niños. Ahí. A ver, Fabiana Flores, algo me quiere decir. ¿sí, profesor? Dale, te escucho. ¿Sí, profesor? Te escucho. Me dice, ¿me quieres participar? Te estoy escuchando, hijita. Profesor, era, ¿cómo se llama? Profesor, las A ver, Luana. preparaciones craneanas. A ver, Luana, algo me quiere decir, Luanita. Profesor, eso era cultura Paracas. Ya, a ver, Luana, te escucho, Luanita, te escucho. A ver, te Ya, escucho. profesor. La cultura Paracas se desarrolló en dos etapas, Ya, que se distinguen por su estilo culinario. muy bien. Ya, pero sí, ya, ahora sí se me olvidó. No, lo que yo les estaba haciendo a ustedes, les estaba haciendo recordar o sea, su centro principal, dónde se desarrolla. Acuérdate, cuando yo te digo su ubicación geográfica, estamos diciendo, ¿no es cierto?, en el inicio. Eso es su pavo de Andrés, Entonces, ¿ya? esta cultura Paracas propiamente se va a desarrollar en uno de los departamentos ya de Ica, en la bahía de Pisco. Ahí se va a 18 kilómetros al sur de Pisco, ahí se va a desarrollar esta cultura Paracas, claro. Tiene dos periodos, sí, los Paracas cavernas y los Paracas necrópolis. Cementerios, tumbas subterráneas. Una que tiene la forma de una copa invertida y la otra que tiene una forma rectangular. O sea, al mismo tiempo, o sea, las dos son tumbas, son cementerios. ¿Me entiendes? Cerámica también. En la cerámica, por ejemplo, en las Paracas, en algún momento son monócromas, porque son solo color. Textilería, la máxima representatividad de los Paracas, pues, es el manto Paracas. ¿Sí? ¿Qué más? Por ejemplo, se destacaron también lo que fueron médicos cirujanos, ¿sí? Hicieron trepanación al cráneo y también deformación al cráneo, mi niño. Deformación al cráneo. Ciérrame tu micro, por favor, Dayan. Ciérrame tu micro, por favor, Hugo, también, por favor, ya. Micro cerrado, por favor, hijitos. ¿Ya? Ciérrame el micro, Hugo, Dayan, por favor, también Javier. No me estén encendiendo los micros, por favor. Muy bien, entonces hoy día también vamos a hablar de una de las culturas, que también esta cultura, mis niños, se desarrolla en el departamento de Ica. ¿Ya? Una cultura que tiene que ver mucho y tiene casi la misma, a ver, tiene casi la misma característica con una de las culturas mochicas. No sé si ya hemos tocado ese tema. Mochicas. ¿Ya? Acuérdate que los mochicas se desarrollaron también, por ejemplo, en la costa norte. En la costa norte. ¿De dónde, chicos? ¿De qué departamento? De la Libertad. Y estamos hablando de la cultura nazca, que también su ubicación está en la costa sur del departamento de Ica. Mira, entonces por ahí hay una característica casi parecido. Mira, otra característica que tienen casi parecido con la cultura mochica,
Por ejemplo, que su descubridor fue Max Zule, Federico Max Zule. Igual también lo vamos chicas, Federico Max Zule. ¿Entiendes? En la parte política, en la política, por ejemplo, de los nacas, de los nazquenses, se consideraron porque fueron un estado teocrático militar. Teocrático militar, porque justamente estuvo gobernado por ¿qué, chicos? Por sacerdotes guerreros. ¿Me entiendes? Ahí hay como una pirámide, por ejemplo. ¿Sí? Su sociedad fueron clasistas. ¿Me entiendes? Fueron clasistas y aquí, por ejemplo, mira, mis niños, te comento acá que aquí, por ejemplo, ellos hacían unas competencias, por ejemplo. ¿Ya? Eso era, por ejemplo, con unas cabezas de trofeo. ¿Me entiendes? Ahorita vamos a compartir el tema. En su economía, justamente porque se dedicaron netamente a la agricultura. ¿Me entiendes? Hicieron, por ejemplo, muchas obras, muchas técnicas agrícolas, mis niños. Hidráulico, por ejemplo. Extrayeron el agua, por ejemplo, del subsuelo, mis niños. Mira, una gran cantidad del subsuelo. Ellos hicieron, mira, mis niños, ¿qué cosa hicieron ellos? Hicieron, por ejemplo, unos pozos subterráneos. Mira, y de estos pozos, por supuesto, que ellos extraían el agua. ¿Y cómo ellos extraían el agua? Imagínate que no, en ese tiempo no había motor, nada. ¿Y cómo, por ejemplo? Por ejemplo, dice que ellos instalaron, por ejemplo, unas cañerías, ¿sí, niños? Unas cañerías casi a las profundidades, ¿no es cierto? Y el agua lo extraían, mira, por medio de como unas poleas, ¿entiendes? O sea, en las partes elevadísimas, mira, colocaban como una aspa de molino. No sé si ustedes pueden conocer unos molinos. Entonces, estas aspas de molino, qué función hacía, por ejemplo? ¿Cuál era la función de estas aspas de molino? Que justamente daban o giraban, ¿no es cierto? Giraban en su entorno y eso hacía que justamente absorbe el agua, ¿entiendes? Y esa agua justamente iba a caer, pues, a unos canales, pues, ¿entiendes? Entonces estas aguas propiamente iban pues, ¿no? a sus, a sus chacras, ¿ves? A sus terrenos. Entonces, mira, acá estamos niños compartiendo ya el tema de la cultura nazca. Vamos a ver, niños. Cultura nazca, como te comenté hace un momento, se desarrolló en el departamento, la costa sur, departamento de Ica, a orillas de del río Grande. A ver, chicos, ¿cómo están ahí ustedes compartiendo? A ver, Sí, chicos, profesor. ¿están compartiendo? Sí, A ver, Profesor, profesor. veo algo negro. negro, ya, un Cámara, momentito. Ivana. Ok, a ver, ¿están viendo algo normal o están viendo un poquito Algo negro, Veo profesor. algo negro. algo negro? Profesor, hay un cuadrado A ver, negro. un momentito, Son nuestras cámaras. A ver, voy a ver, mis niños, seguramente que por aquí algo está fallando. Ok, perfecto. A ver, ahora sí creo que ya vamos a ver. A ver, ahora sí, niños, ¿cómo le va? Sí, está bien, ahora Ok, sí, mis niños, profesor. ya, Sí, profesor, está muy bien. bien. Ok, ¿No? Debe entonces, ser un de ya la mis niños, ciérrenme sus micros, por favor. Entonces, como te comenté hace un momento, pues, cultura nazca que se desarrolló en la costa sur del departamento de Ica, a orillas del Río Grande, ¿no es cierto? En la provincia de Nazca, en el actual departamento de Ica. Descubridor, Federico Maxule. En su economía se desarrollaron justamente en la agricultura, donde hicieron una planificación. Ellos hicieron muchas planificaciones, ¿entiendes? Donde aquí también, por ejemplo, mucho predominó la tecnología hidráulica. ¿Ya? Y cuando te comento de la tecnología hidráulica, justamente porque acá hicieron, como te comenté, unos canales de irrigación, ¿me entiendes? Para poder llevar, mira, el agua. Canales donde ellos mismos, por ejemplo, mira, a este recorrido donde iba el agua, los habían empedrado. Mira, todos estos canales los habían ellos los habían empedrado para que el agua dice, justamente pueda correr más rápido. Mira, esto que está acá en este dibujo que tú ves, estos son los pozos, pues, los subsuelos, mira, y a su alrededor, como han colocado una gran cantidad de piedras como un soporte para que no se pueda desmoronar, pues, niños, ¿me entiendes? La tierra para que no se pueda desmoronar con una protección, pues, ¿me entiendes? Entonces, estos pozos estaban, por supuesto, a mucha profundidad, ¿me entiendes? Ahí habían encontrado agua y con unas poleas que te comenté hace un momento, por la fuerza del aire, eso hace que absorba entonces el agua y vaya a caer esto acá.
¿Ves acá, mis niños? Mira, acá, no sé, ves acá los dibujitos, estos son por los canales, mira. Mira, estos son los canales donde por aquí el agua recorría y iban a sus chacras, a sus sembrillos. Y como tú ves, mira que los canales habían sido, gran parte de sus canales de irrigación habían empedrado, o sea, colocaron bastantes piedras. Por eso se decían que ellos habían hecho una gran tecnología hidráulica, ¿entiendes? Por supuesto, con la reorganización o la organización de los ayllus, ¿entiendes? Ya, o sea, los ayllus quiere decir justamente ¿no? Con las familias que ellos trabajaban, pequeñitos. Mira, ¿y qué tipo de plantas, qué tipo de plantas ellos, por ejemplo, habían cultivado? Acá tú comes, por ejemplo, mira, los payares. El payar, por ejemplo, es una planta muy importantísima dentro de esta cultura. ¿Entiendes? El payar, mira, los ajíes, ¿qué más? El algodón, ¿me entiendes? El algodón que justamente ellos, la materia prima para su textilería, ¿no es cierto? Para su confección. Mira, ¿qué más? Y otras, todavía y otras plantas más. Por supuesto que eran frutales y como que también eran menestras, por ejemplo. ¿Entiendes? Así como ellos se dedicaron a la agricultura o su economía fue la agricultura, ellos también se dedicaron justamente a la extracción. O sea, han extraído lo que es del mar muchos peces, ¿no es cierto? Muchos recursos biológicos, como por ejemplo es el caso de los peces, ¿sí? Moluscos y muchas conchas marinas, imagínate, ¿me entiendes? También te comenté que en la economía, la agricultura, ellos también extraían el agua pero del subsuelo, donde construyeron pozos y galerías filtrantes. Estos son las galerías filtrantes, donde las aguas fueron trasladadas a su cultivo por medio de canales de irrigación, pues chicos. Ya, no te olvides, pues. Ahora, seguimos. Muy bien. Aquí, por ejemplo, mira, su organización social política. ¿Entiendes? Aquí, por ejemplo, mira, estos son los personajes más importantes, por ejemplo. ¿Entiendes? Estos son, por ejemplo, ¿no? Los sacerdotes, guerreros. Y mira, la otra clase social que se dedica justamente a la agricultura, pues. ¿Entiendes? Se dedica a la agricultura, se dedica, por ejemplo, a la artesanía, por ejemplo, ¿no? A la textilería, por ejemplo, mira, como tú acá, cerámica, por ejemplo, mira. Entonces, nos dice que la clase privilegiada. ¿Por qué privilegiada? Porque ellos tenían muchos privilegios y era la clase más importante dentro de este estatus de la cultura náhuatl, chicos. ¿No es cierto? ¿Quiénes lo conformaban la clase social más jerarquizada o la clase privilegiada? Lo conformaban, ¿quién, chicos? A ver, aquí te voy a señalar, por ejemplo, mira, los sacerdotes guerreros, pues, mis niños, ¿ya? Los sacerdotes guerreros, ellos fueron los que conformaban la clase privilegiada. ¿Entiendes? Y los sacerdotes y guerreros, por supuesto que ellos lo conformaban o desarrollaban un estado teocrático militar, un estado teocrático militarista, porque ellos dominaban a gran parte de estos pueblos, de esos habitantes nazquenses. ¿Ya, mis niños? Muy bien. En el otro sector, mira, en esta parte, por ejemplo, en el otro sector, lo conformaban el pueblo, pues. Dentro del pueblo, por ejemplo, estaban los campesinos, estaban los artesanos, los pescadores, y esta clase social eran los que justamente se encargaban de la producción, pues, de la producción de tierra, ¿no es cierto? De producir las plantas, los frutos, ¿entiendes? También, por ejemplo, ¿no? De todos los materiales necesarios que eran muy importantes para la clase social, la clase más privilegiada, ¿entiendes? Acá tú, por ejemplo, acá estamos viendo imágenes, por ejemplo, que ya vamos a llegar ahorita. Vamos a llegar, por ejemplo, a ver, mira, aquí, por ejemplo, mira, en la tierra, en la arena, ellos habían representado muchos dibujos geoglíficos. Mira, muchos animales, como la ballena, el mono, por ejemplo. Ya, ya, vamos a ver. Mira, nos vamos, mira, niños, a las manifestaciones culturales. Cuando hablamos de sus manifestaciones culturales, ¿en qué sobresalen ellos? Ellos también fueron considerados, mira, en aquel momento como los mejores ceramistas. ¿Por qué? Porque como tú ves ahí en su cerámica, dibujos pictóricos, mira, dibujos que justamente que habían representado a sus dioses, por supuesto, dioses animales, y sus dioses
así como que también un poco medio deformes, como que no tienen que tener una característica específica. Y como tú observas en su cerámica, mis niños, una cerámica con unos altos relieves, unos altos dibujos muy impresionantes. Entonces ellos dicen que querían calidad, ¿entiendes? Entonces la calidad que ellos eran, por ejemplo, que dirían que sus huacos, ellos eran muy perfeccionistas, muy detallistas en cuanto no a la elaboración de sus huacos, de sus cerámicas. Y cuando ellos veían, por ejemplo, a mí, a mis niños, cuando, por ejemplo, en esta cerámica, en estas vasijas, en estos cántaros, en estos vasos, por ejemplo, ellos, como tú ves que ellos, todo su cerámica, mira, estaba lleno, ¿entiendes? Estaba todo lleno, por ejemplo, de pintados, de dibujos, figuras, y como tú ves acá que ellos, acá no hay ningún espacio que digamos que esté en blanco, así por ejemplo, ¿ya? Así por ejemplo, mira. Y cuando ellos, por ejemplo, dice que veían un espacio que estaba así medio sin pintar o qué sé yo, pues, ¿no? Ellos se horrorizaban. Por eso es que yo dice que ellos tenían horror al vacío. Entonces, específicamente, todos sus huacos, todas sus cerámicas, estaban justamente muy bien hechas, muy bien planificadas y no había ningún espacio vacío. ¿Entiendes? Entonces, la cerámica dice fue precocción. Precocción que justamente calentaban un poco, dice la cerámica. Por ejemplo, la vasija, el vaso, qué sé yo. Lo calentaban, una precocción. ¿Entiendes? ¿Y para qué? ¿Por qué lo calentarían ellos? ¿O por qué una precocción? Porque dicen que su guaco, pues su cerámica, para que sea un poco más sólida, un poco más resistente y también para que sus colores sean un poco más, a ver, no se puedan quizás tan rápido, a ver, justamente así, a ver, con el uso, pues, ¿no? Puedan perder ese brillo, por ejemplo, así por el estilo, ¿ya? Y, por ejemplo, en sus colores, mira, los nazquenses, escúchame, Luana, escúchame, por favor. Y en sus colores, por ejemplo, mira, ellos, por ejemplo, usaron muchos colores, casi cerca de 11 colores, mira. O sea, ellos matizaron diferentes colores para que tú veas así, mira, en estas partes. ¿Entiendes? Se empleó, por ejemplo, mira, aquí en el contexto, por ejemplo, mira, en este contexto también de la cerámica, aparte no de lo que es la parte de, no, de la arquitectura, ellos también, por ejemplo, habían utilizado, por ejemplo, mira, la madera, por ejemplo, la madera, el adobe y la corteza de los árboles. ¿Para qué? Para construir sus viviendas y centros comerciales, perdón, ceremoniales. ¿Entiendes? Y en la parte de la arquitectura, ellos tuvieron, por ejemplo, una ciudad importantísima, que eso fue su capital de los nazquenses, ¿ya? Y esta capital justamente fue la ciudad de Cahuachi, pues. Mira, como tú ves acá en esta imagen que te puedo representar, mira, un Cahuachi, mira, una ciudad muy fortificada, mira, con unas enormes paredes, ¿entiendes? Con altos relieves. Entonces, esa fue la principal ciudad de Cahuachi, así como Cahuachi, por ejemplo, la Tinguiña y otras más, chiquitos, otras más ciudades que ellos construyeron a base de qué, niños, a base de la madera, el adobe, la corteza de los árboles, lo que ellos empleaban ellos. ¿Entiendes? Entonces, aquí se ha repetido. Entonces, acá dice, se empleó la madera, el adobe, la corteza de los árboles para construir sus centros ceremoniales. Y la ciudad más importantísima, más representativa, fue la ciudad de Cahuachi, pues, mi niño. No te olvides, cuando yo te pregunte cuál es la capital de los nazquenses, entonces tú me dirás justamente la ciudad de Cahuachi, donde justamente la ciudad de Cahuachi cumplió o fue un centro ceremonial religioso civil, pues, mi niño, ¿ya? No te olvides, por favor. A ver, vamos por acá. Acá, ¿qué nos dice? Ah, muy bien. Aquí también te comenté un inicio, ¿no es cierto?, de las figuras o de las líneas geográficas, geolíficas. Mira, como dice acá. Acá vemos un colibrí, por ejemplo, un mono, es una ballena, mira, y definidades, mira, de dibujos que ellos habían plasmado, mira, en la arena, niñitos, mira cómo los habían dibujado. Entonces, los geoglifos, bueno, en algún momento le decían que fuera un calendario astronómico, un calendario donde representaba, por ejemplo, no de la agricultura. Bueno, en fin, en conclusión, son gráficos que siguen dibujados, ¿no es cierto? ¿En dónde, niños? En los extensos valles de Nazca, pues, niños. Y tú, tú sabes, y también te comentaba, ¿no?, en geografía, que Nazca tiene, Ica tiene, pues, justamente muchos desiertos, arenales, ¿no es cierto? Extensos desiertos, ¿no? Entonces, dentro de estos desiertos, de estos lugares, justamente habían
habían plasmado, habían dibujado, mira, en la arena, estos dibujos, que justamente están en los valles de Nanca. Y el gran tamaño de estas figuras, por supuesto que uno lo puede observar, ¿no es cierto? Lo puede observar a simple vista, ¿me entiendes? ¿Ves? Y justamente estas líneas, estos geoglifos, fue estudiado por una señora que tiene muchísima importancia. Mira, ve, aquí tú ves, esta señora justamente se llamó, fue una antropóloga matemática, María Reich, donde justamente ella pues manifiesta que podrían hacer, pues, ¿no? Unos inmensos, dice, calendarios astronómicos, ¿entiendes? ¿Ya? Ellos justamente ella fue la que lo estudia, pues, niños, una alemana. Mira, y aquí, mira, mis niños, aquí tú ves, por ejemplo, mira, un cráneo, ¿entiendes? Una cabeza, por supuesto, que aquí ellos y lo hicieron, por ejemplo, hicieron un forado, ¿no es cierto?, por la parte de la frente, mira, y estos justamente lo utilizaron como unas cabezas de trofeo. Estas cabezas, por ejemplo, eran, dice, reducidas, que era un símbolo, por ejemplo, en el triunfo de hacían unas competencias, por ejemplo, ¿no? De los guerreros, las carreras. Y aquel entonces, cuando era un ganador, justamente ellos, mira, podían justamente simbolizar estas cabezas de trofeo, pues, niñitos. ¿Entiendes? Una cultura, mis niños, una cultura que tiene que ver muchísimo, ¿no es cierto? Muchísimo que ver con el aporte de sus canales de irrigación, que tiene que ver con, no sé, fueron hidráulicos, con su arquitectura, con su cerámica, pero que fueron muy perfeccionistas, muy detallistas, ellos querían calidad, ¿me entiendes? Colores, usaron casi cerca de 11 colores, ¿me entiendes? Eh, bueno, pues aparte no, no del centro ceremonial de Cahuachi, que fue la ciudad más importante, también te dije tenía Tinguiño, ¿no es cierto? En cuanto a sus colores, cuando decimos que ellos utilizan 11 colores, fueron ¿qué cosa? Polícromas, ¿ya? Fueron polícromas, porque van a utilizar muchos colores, mis niños, muchísimos colores, ¿no es cierto? Para poder justamente pintar, ¿no es cierto? Pintar sus cerámicas, pues, niños. ¿Entiendes? Por ejemplo, en sus líneas, en los geoglifos que se llaman, o calendario astronómico, aquí, por ejemplo, hay un descubridor de estas líneas, ¿no es cierto? Por ejemplo, Toribio Sespa, por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, dice la investigadora, ¿no es cierto? Y una protectora, lo que ya te comenté hace un momento, de María Reis, donde ella lo designa como un calendario astronómico, agrícola, ¿entiendes? Y ellos también tienen un dios, por ejemplo, el dios Con dicen, o el dios del mar. Mira, propiamente que ellos también, por ejemplo, como que se habían, por ejemplo, mira, también se habían un poco copiado quizás no de la cultura, por ejemplo, de Chavín. Acuérdate que los chavinscos también, por ejemplo, eran sus dioses, el jaguar y otras especies más que ellos justamente podían, ¿no es cierto? Ellos, ¿qué te digo? En aquel momento, para ellos eran sus dioses principales, pues, chicos. Entonces aquí en la cultura nazca, ellos también tienen, por ejemplo, el dios Con, donde dice que justamente fue el mar, pues, chicos, ¿ya? El mar, su dios principal. Probablemente la cultura nazca probablemente llega a un fin, ¿no es cierto? Dice, por un fenómeno climático, probablemente, ¿no es cierto? Eso es lo que dice la historia, pues, chicos, ¿ya? A ver, preguntas, mis niños. Hasta aquí de repente no has podido algo entenderlo, Entonces, yo ¿sí? no entendí la 4 porque a mí se me cortó, porque se me fue el internet Ah, y me se ha fue tu vuelto. internet. Ah, perfecto. Ah, ya. Muy bien. En sus manifestaciones culturales, en la manifestación cultural específicamente se refiere, ellos cómo sobresalen, o sea, en la cerámica y en su arquitectura. Acuérdense que ellos también en la parte no de la, en la parte no de la agricultura que fue su economía, también sobresalen ellos. Pero específicamente aquí en la cerámica, por supuesto, porque justamente ellos fueron se le dice que su cerámica fue polícroma, ¿ya? No te olvides, cuando decimos de polícromas es porque utilizaron muchos colores, y ellos utilizaron, no específicamente, 11 colores, y su cerámica justamente fue una precocción, ¿me entiendes? Y justamente aquí, no te olvides, que aquí ellos, aquí en la cerámica, ellos específicamente, ¿no es cierto? Ellos querían que toda su cerámica esté toda la superficie muy bien pintado
y muy bien con los dibujos que ellos justamente requerían. ¿Y qué pasaba cuando ellos veían, por ejemplo, un espacio ahí en la cerámica vacío? ¿Qué pasaba ellos? Se horrorizaban, pues. Por eso dicen que los naquenses tenían horror al vacío. Entonces, específicamente, ellos querían que su cerámica esté toda la vasija, sus vasos, sus tazones, lo que ellos hacían, esté muy bien dibujado y muy bien pintado. En ese sentido, eran muy detallistas y muy perfeccionistas, mis niños. Y en cuanto, pues, niños, en cuanto a la arquitectura, ellos habían utilizado parte, ¿no es cierto? Parte de la madera, en el adobe, porque ellos mucho tenían ellos el adobe del barro, ¿no es cierto? Tenían como una estructura, ¿entiendes? Para, como un molde, pues, ¿entiendes? Por un molde, colocaban ahí el barro, ¿no es cierto? Y levantarían y salía pues justamente, ¿no? El barro ya para que pueda secar y puedan colocar una sobre otra, pues, ¿no es cierto? Y poder construir, ¿no es cierto? Sus viviendas o centros ceremoniales, pues, chicos, ¿entiendes? Entonces ellos aquí habían tratado, ¿no? De emplear la madera, el adobe, la corteza de los árboles, ¿no es cierto? Y su centro principal, más representativa, fue la ciudad de Cahuachi, donde este centro principal fue lo más ideal, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para hacer sus concentraciones religiosas, ¿no es cierto? Sus, sus agradecimientos, y aquí se agrupaban, pues, se agrupaban casi toda la parte, ¿no es cierto?, de los nazquenses, pues, chicos. ¿Sí? Muy bien. A ver, otra pregunta, no, para hacer preguntitas, de acuerdo al tema que ya he explicado, mis niños. A ver. Sí, dime. Profesor, Sí, te escucho, rapidito, te escucho rapidito. la número 3. ¿Número 3? Ah, perfecto. Ciérrame tu micro. En la número 3, específicamente nos habla de ciérrame tu micro, por favor, hijita. En la organización social. Y cuando en esta parte donde dice social, se quiere decir donde aquí está representado por qué niños. Es una clase privilegiada, ¿me entiendes? Es una clase donde está pues vamos a decir en la cúspide, pues, principal, donde esta clase estaba conformado por guerreros y sacerdotes, ¿me entiendes? O sea, en conclusión fue un estado teocrático militar, ¿ya? Fue un estado teocrático militar conformados por sacerdotes y guerreros, la clase más privilegiada, ¿entiendes? Y en el sector laboral, por supuesto, el pueblo, que digamos así, estaba conformado por quién, por los campesinos, artesanos, ceramistas, pescadores, y todo lo que se dedicaban justamente, ¿no?, a la agricultura, por ejemplo. ¿Ya, mis niños? Muy bien. ¿Otra pregunta, mis niños? A ver, Carlos, ¿sí? ¿Algo? ¿O perdón, Javier? Profesor, no puede entender la número 5. ¿Las 5? Ah, las 5 de las líneas donde ellos habían representado, habían dibujado, pues, niños. Aquí tú ves, estos son los extensos valles desiertos, por ejemplo, por ejemplo, ¿no?, de Nazca. Aquí dibujaron pues, muchísimos dibujos, pues, como tú ves. Eso se llaman los geoglifos. Y estos geoglifos están ubicados en los valles de Nazca, donde aquí, como tú ves, mis niños, lo puedes ver, dice, se puede ver, ¿no es cierto?, a cierta distancia, todo lo que ellos habían dibujado, pues. Y estas líneas fueron estudiadas por una de las más importantes, María Reis, quien ella lo domina, pero ella dice que justamente fue unos calendarios astronómicos, de la astronomía. ¿Ya? Y aquí en el último, aquí está, por ejemplo, las cabezas de trofeo, donde aquí ellos en sus ratos, momentos libres, ellos hacían, por ejemplo, competencias, ¿no es cierto?, de guerreros, de grupo de guerreros, ¿sí ustedes? Y ellos podían simbolizar, pero con estas cabezas de trofeo, niños. ¿Entiendes? A ver, otra pregunta, mis niños. Para hacer preguntas, se me quedan 6 minutos. A ver, muy bien. A ver, voy a preguntar, ¿ya? Voy a preguntar. A ver, Carlos, específicamente la cultura nazca, ¿dónde se desarrolló? En Ica. ¿En Ica nada más? ¿Así yo he explicado? O a ver, ¿cómo he dicho? A ver, En el río Grande. ¿perdón? ¿En Ica? Pero ahí, claro, en el departamento de Ica, por supuesto.
En el sitio específico. pues, Todavía le niños. paso la playa. ¿Ya? No entiende. A ver, ¿dónde específicamente mi amigo Carlos? No sé, ya no me acuerdo. No, pues ten que estar atento, pues hijo, no te olvides, pues. No te olvides que la cultura nazca se desarrolló en el departamento de Ica. Nazca, a orillas del Río Grande, no te olvides. A orillas del Río Grande. ¿Quién nos descubrió esta cultura? A ver, ¿quién lo descubre esta cultura? Federico Max Ule. Federico Maxule. Perfecto. Federico Maxule. Ya, niños, muy bien. Entonces lo descubrió Federico Max Ulle, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, qué tipo de plantas, a ver, ellos cultivaron? A ver, niños. ¿Qué tipo de plantas ellos cultivaron? A ver. A ver. El algodón. Muy bien, el algodón, muy bien. ¿Qué más? Algodón. Ya, ¿qué más? Le pongo una lana. Ya, el algodón, ¿qué más? ¿Qué más? Aparte del algodón, ¿qué otra planta más? A ver. A ver, Luzbeli, que no me está participando, Luzbeli. Frijoles. ¿Maíz? Bueno, ¿qué más? Callar, profe, callar. Ah, los payares, pues niños, los payares, los ajíes, no te olvides, pues chiquito, no te olvides. Muy bien. ¿Y qué más? A ver, del mar, ¿qué extrajeron, niñitos? A ver, del mar, ¿qué cosa ellos extrajeron? Pescado. ¿Pescado nomás? Pescados. ¿Pescado nomás? Carito. ¿Perdón? No, no son pescado. Pescado y... A ver, Pescado. no, mejor peces, ¿ya? Peces, moluscos y conchas marinas. Bruscas. Conchas marinas. A ver, le pregunto. A ver, ¿cuál es la capital de los Nazcas? A ver, ¿cómo se llama la capital de los Nazcas? Una ciudad religiosa. A ver, ¿cómo se llama? A ver, Luzbeli. Profesor, ¿está en el departamento de Ica? No, pues mi niña, ya. Te estoy preguntando la capital de los Nazcas. Capital. La capital de la cultura Nazca. Ya, a ver. Cahuachi. ¿Perdón? Cahuachi. Caguachi, pues niños. Caguachi. No te olvides. Caguachi es la capital de la cultura Nazca. ¿Y qué tipo? A ver, les pregunto. ¿Qué emplearon para poder hacer estos complejos arquitectónicos? A ver, ¿qué emplearon? ¿Qué tipo de material emplearían? A ver, mis niños. 11 colores. No. Estamos hablando de arquitectura. A ver, Adobe. muy bien, el adobe. ¿Qué más? El adobe, ¿qué más? A ver. Profesor. ¿Ah? Adobe, ¿qué más? Ladrillos. No, nada de ladrillo, mi niño, no, todavía no hay ladrillo ahí. Adobe, la corteza de los árboles. La corteza. Madera, no te olvides, chicos, no te olvides. Madera, claro, madera, adobe, chicos. A ver, la cerámica de los nazquenses. A ver, ¿cómo se caracteriza? Cuando usan muchos colores, ¿cómo se le dice? A ver. Cuando usan muchos colores, ¿cómo se le dice? Fueron Polícromas. ¿Por qué polícromas? A ver. ¿Por qué Porque polícromas? utilizaban varios colores. Claro, ¿cierto? Muchos colores. 11 colores. ¿Y cuál es? A ver, a ver, ya, mis niños. A ver, ya. Otra pregunta. ¿Su dios? ¿Cuál es su dios de los nazquenses? ¿Tiene un dios, ah? Te dije un momento. Un dios. El dios Con, mi niño, no te olvides. Muy bien, mis niños. Entonces, eso ha sido todo de mi parte del día de hoy. Espero que me hayas podido entender la clase de hoy día de la cultura nazca feminitos. Entonces, ya les tengo que dejar, mis niños, y nos vemos el día de mañana. Muy bien, niños. Ah, chicos, cuídense mucho y nos vemos el día de mañana, chicos. Chao, chicos. Sí, posiblemente.